Buenas tardes, qué privilegio es saludarlo aquí desde esta hermosa ubicación 435 Forest Hill Road en Bolivar, Tennessee. Nuestra sede Jimmy Ive se está construyendo aquí. Hemos estado trabajando febrilmente, sudando bajo el sol, construyendo nuestras instalaciones para la facultad y nuestras casas para nuestro personal, y luego todavía tenemos más construcciones para las oficinas, pero es un hermoso paisaje aquí en este pequeño y hermoso lago. Es el conjunto más caro que hemos tenido, pero viene acompañado de un edificio y varios edificios y 70 acres. Estamos muy agradecidos de estar aquí y aprovechamos hoy para poder compartir este mensaje en esta hermosa tarde de sábado, después de haber disfrutado de una buena comida espiritual esta mañana y una comida física en una comida compartida en nuestra iglesia local. Ahora estamos aquí compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Bienvenidos a este sermón número 575 de la serie Jesús viene pronto. Esto se debe a que cada uno de mis sermones trata de la venida de Cristo y estamos muy agradecidos de que Jesús venga pronto. El mundo se está acelerando hacia su crisis final y queremos darle la bienvenida para que se una a nosotros, y estamos contentos de que se haya unido hoy para compartir la palabra de Dios. Inclinemos nuestra cabeza y pidamos a Dios la presencia. Padre Celestial, estamos aquí en este hermoso lugar que tú creaste. Tú eres el creador de todo el agua y las corrientes de agua. Ha puesto este lugar a disposición nuestra y estamos aquí porque usted lo hizo posible, y ahora te pedimos tu Espíritu Santo que esté presente y hable a cada mente, a cada corazón. Prepáranos, Señor, para recibir el mensaje, para ser obediente. Habla a cada corazón por separado, enséñanos cuál es tu voluntad y haz que estemos dispuestos a obedecer. Oramos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a dibujar algunos pensamientos, una combinación de varios capítulos que comienzan con Mateo 24. Es una especie de retoma y continuación donde le dejamos, tipo de presentación de hoy, porque queremos recordar algunos de los principios que vamos a discutir y de dónde vienen. Nos damos cuenta de que Mateo 24 comienza con una pregunta de los discípulos preguntándole a Jesús sobre su venida y el fin del mundo, y cuáles son esas señales de su venida. Así que Jesús retoma y comienza diciendo: mira que nadie os engañe. Eso es lo más importante hoy. Mirad que nadie os engañe. Los engaños están en todas partes. Así que vivimos en una era de engaños. Vivimos en una época en la que las noticias no siempre reflejan la realidad, donde los anuncios oficiales no reflejan necesariamente la verdad, donde tenemos, incluso religiosamente, hay muchos engaños y muchas cosas ocultas en las iglesias y en los anuncios y en las declaraciones que no son válidas y no son verdaderas. Mira que nadie os engañe. Esta fue la primera advertencia que Jesús nos dirigió hoy. Y luego, por supuesto, tenemos falsos cristos, falsos profetas y milagros, y tenemos una aceleración en la predicación de la verdad. Será predicado en todo el mundo antes de que venga el fin. Y luego tenemos una crisis que se avecina al final del mundo, en la que toda la humanidad estará en riesgo y su capacidad de sobrevivir está en riesgo. Por eso Jesús nos dijo en el verso 22 que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Así que tenemos a toda la raza humana en riesgo. Guerra nuclear, desastres, pandemias, enfermedades. El diablo estaría muy feliz de destruir a toda la humanidad antes de que Jesús regrese. Así que cuando Jesús regrese, no habría ninguna generación que refleje su carácter. No habría nadie que pudiera ser usado por Dios para demostrar que su Espíritu Santo es poderoso, y que a través de la gracia de Dios y a través del poder del Espíritu Santo, la raza humana ha sido restaurada y es capaz de ser restaurada de una condición pecaminosa para reflejar perfectamente su carácter.
Uno de los engaños hoy es que incluso en nuestra misma iglesia es que no hay una última generación que esté preparada, que podemos vivir en nuestros pecados hasta que venga Jesús. Bueno, necesitas saber que aquellos que estén pecando y aquellos que están en un estado pecaminoso, viviendo en rebelión y pecado, cuando Jesús venga recibirán las últimas plagas y ciertamente estarán perdidos. Así que ese es uno de los principales engaños que Satanás tiene en la iglesia hoy, y muchos teólogos, muchos profesos teólogos y muchos otros están enseñando esa falsa teología de que no existe una última generación, una generación especial. Lo llaman teología de última generación, pero la Biblia claramente enseña que antes de que Jesús venga habrá un sello, habrá una declaración de que el que sea santo siga siendo santo y el que sea impuro seguirá siendo impuro. Eso sucederá cuando estemos viviendo aquí en la tierra, aquellos que estén vivos. Así que hay una declaración final y luego Jesús sale del santuario cuando todos los casos han sido decididos y cada caso ha sido declarado eternamente inmutable. También tenemos los versículos 32 y 33 que dicen lo que Jesús nos dijo cuidadosamente, que cuando veáis todas estas cosas pueden saber que está cerca y a las puertas. No nos corresponde decir no tenemos idea, no. Amós 3:7 dice: el Señor no hará nada sin revelarlo primero a sus siervos los profetas. Dios ni siquiera vendrá, Jesús ni siquiera vendrá en las nubes de gloria sin anunciar el día y la hora. Así que Él no va a pillar a su pueblo por sorpresa. Primera de Tesalonicenses 5:4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día nos sorprenda como ladrón en la noche. Así que aquellos que se sorprenderán ante la venida de Jesús como ladrón serán aquellos que estén en tinieblas. Y así como vemos todas estas cosas que suceden, no podemos saber el día ni la hora, pero podemos saber que está cerca y a las puertas. Los días serán como los días de Noé, donde la gente predicará la verdad, pero habrá una ridiculización de la verdad. Estarán festejando, casándose y dándose en casamiento, comiendo y bebiendo, al igual que en los días de Noé. La crisis final los tomará desprevenido y la puerta se cerrará y vendrá el diluvio y se los llevará a todos. A medida que avanzamos en Mateo 24, construyendo las bases de lo que estamos a punto de hablar, también vemos que debemos estar atentos porque no sabéis la hora en que vuestro Señor vendrá. Verso 42, verso 42. Verso 44. Por tanto, también vosotros está preparado, porque no sabéis la hora en que viene el Hijo del Hombre. Es interesante notar aquí, en el verso 45, que esto se aplica específicamente a los ministros, aquellos que son líderes en una iglesia. ¿Quién es entonces el siervo fiel y sabio? Que cuando el Señor venga, que cuando el Señor venga, que el Señor le haya puesto sobre su casa para darle la comida a su tiempo. Bienaventurado aquel siervo, cuando su Señor venga le haya haciendo así. Cuando Jesús se fue, dio una orden a sus siervos: apacienta mis ovejas. Eso fue lo que le dijo a Pedro: apacienta mis corderos. Y a medida que continuamos la obra de pastorear el rebaño de Dios, nosotros como líderes necesitamos dar a las ovejas su alimento a su debido tiempo. Ahora, no estaba hablando solo de pastores y miembros, también hablaba de los administradores que administran la iglesia y quienes tienen que tratar con sus compañeros de servicio. Así que son consiervos, aquellos que trabajan para el Señor y llevan a cabo su tarea y tienen administración. Dice: pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, verso 48 y verso 49, comenzará a herir a sus siervos y a su consiervo, y a comer y beber y a emborracharse, vendrá el Señor del siervo aquel en el día que no espera y a la hora que él no sabe, y le castigará duramente y le pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el llanto y el crujir de dientes. Aquí tenemos un escenario en el que la administración controla y maltrata a sus compañeros de servicio. Esto se aplica a las personas que se disgregan
se aplica órdenes a compañeros pastores diciéndoles qué predicar, diciéndoles qué hacer, amenazándolos con perder su trabajo si no obedecen las órdenes humanas. Pero ¿sabes cómo se acabará eso? Al final la administración es cortada en pedazos y arrojada afuera, donde habrá llanto y crujir de dientes. Es un escenario muy triste el que vemos aquí, porque es un gran privilegio trabajar para Dios, ser administrador. Trabajé durante 30 años como líder en la iglesia, como empleado, como administrador, como director de departamento en tres uniones y como administrador del hospital, piloto de misión, piloto mecánico, enfermero en muchas áreas diferentes. Dios me ha bendecido con el privilegio de tener 5 profesiones, como profesor asistente universitario, en ingeniería y en administración de empresas de posgrado en la Universidad Andrews. Yo tuve ese privilegio y considero un gran privilegio haber servido a Dios esos 30 años. Y creo que la experiencia que me dio de tratar con la iglesia nos ayuda hoy a que yo pueda hoy saber cómo relacionarme, cómo responder preguntas, cómo tratar con las presiones, cómo tratar con las presiones administrativas que se nos ponen para simplemente cumplir y obedecer ciegamente. Dios no espera obediencia ciega. La obediencia ciega es algo que usa el diablo. El diablo y las sociedades secretas, los jesuitas y otras entidades demoníacas que tienen que obedecer ciegamente, pero Dios no hace eso. Dios dice, venid y estemos a cuenta, dice el Señor. Él quiere que usemos nuestras mentes, Él creó nuestras mentes para pensar y actuar. Así que la obediencia a ciega es solo parte de un complot satánico para hacer que todos obedezcan. Dios quiere obediencia informada y voluntaria. Y eso es lo que Dios nos invita a hacer hoy. El capítulo 25 tiene 3 parábolas. Tenemos la parábola de las 10 vírgenes, tenemos la parábola de los talentos y luego tenemos la parábola de las ovejas y las cabras, las escenas del juicio. Tomando rápidamente algunos pensamientos de la primera parábola. Solía pensar que la parábola de las 10 vírgenes era la segunda venida de Jesús, pero desde entonces he llegado a la conclusión, después de estudiar, que esto no se refiere a la segunda venida, porque después de la segunda venida no habrá nadie vivo en la tierra, excepto Satanás y sus demonios. Toda carne humana será destruida por el resplandor de su venida. Pero aquí habla de venir a la medianoche, y después de la medianoche, las que estaban preparadas, las 5 vírgenes que eran prudentes, que tenían aceite en sus lámparas, entraron a la boda y la puerta se cerró. Luego están las vírgenes insensatas que salen a buscar aceite porque no se prepararon, y entonces vendrán y tocarán a la puerta e intentarán entrar, y el novio dice: no sé quién eres, no te conozco. Qué triste. Ahora es el día de la oportunidad. Ahora es el momento de poner aceite en tus lámparas, y lo descubriremos en un minuto. Veremos la segunda parábola con más detalle. Pero los que se están preparando hoy, los que tienen el Espíritu Santo, que nos está pidiendo, trabajando en nosotros para cooperar con Jesucristo en el lugar santísimo. Jesús está haciendo una obra de purificación. Jesús está haciendo una obra de llamarnos a alejarnos del mundo, separando a su pueblo del amor al mundo. Verás, cuando Jesús venga, no viene a recoger una novia que esté enamorada del mundo. Jesús no viene a la boda para casarse con una novia mundana, una que se viste como el mundo, una que ama el mundo, una que prefiere retrasar la llegada del novio porque ella todavía quiere permanecer en este mundo. Preferiría posponer la boda. Y muchos del pueblo remanente de Dios hoy realmente no quieren que Jesús venga. Aman al mundo, las cosas del mundo, y son considerados enemigos de Dios, porque eso es lo que dice Pablo. Si amamos al mundo, entonces somos enemigos de Dios.
El apóstol Juan también habló de la mundanalidad, los mismos pensamientos. Y mientras nos preparamos para la venida de Jesús, debemos preguntarnos, ¿realmente queremos que Jesús venga? Ahora, he mencionado que muchos pastores adventistas, la palabra adventista significa segunda venida de Jesús. Y como iglesia adventista, los verdaderos adventistas creen en la venida inminente de Jesús y en preparar el mundo para su venida. Eso es lo que es un verdadero adventista. Y he escuchado que algunos sermones bautistas son más adventistas que los pastores adventistas del séptimo día. Lo he escuchado, escuché a un pastor bautista en Chattanooga predicar que Jesús vendrá muy pronto, que es tiempo de dejar atrás el amor al mundo, la mundanalidad y todas nuestras cosas y prepararnos para la venida de Jesús. Ese es un verdadero adventista. Y he escuchado a pastores adventistas predicar diciendo que podrían pasar 1000 años antes de que Jesús venga, pero eso me recuerda inmediatamente a Mateo 24. Mateo 24, versículo 48. Si ese siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y a beber con los borrachos, no creo que realmente signifique emborracharse con alcohol. No estamos hablando aquí de manera espiritual. Lo que significa es que al beber el vino de Babilonia, eso significa acercarse a Roma. Significa cambiar la verdad por el error. Significa tener el vino de Babilonia. Significa adoptar las doctrinas de Roma. Significa acercarse y tener una relación estrecha con Roma. Y por supuesto, una relación formal con Roma. Todos nuestros reformadores protestantes nos dirían claramente que eso es cometer adulterio espiritual. La Biblia nos dice que eso es adulterio espiritual. Y no habrá ninguna novia de Cristo que vaya a cometer adulterio con Babilonia cuando Jesús venga. Habrá muchos que digan que son la novia, pero si están en esta relación adúltera, y hay mucha del pueblo de Dios hoy en la administración que están cometiendo adulterio espiritual en este tiempo, y puedes estar seguro de que no tiene nada que ver con ser la novia de Cristo. Son adúlteros en sus relaciones y llevan a la iglesia en esa dirección. Pero de esos les toca a ellos rendir cuentas. Pero no vamos a perder nuestras almas, y no voy a perder mi alma porque otras personas quieran cometer adulterio. Tenemos que cuidar nuestras almas con mucho cuidado. Así que, igual que estas 10 vírgenes, estamos divididos. La tormenta llegará muy pronto. Y cuando esa tormenta llegue, dividirá a los que tienen aceites de los que no tienen aceite. Queremos definitivamente tener aceites. Queremos estar preparados con el Espíritu Santo, trabajando, pidiendo a Dios, confesando a Dios nuestros pecados, agonizando delante de Dios para que Él nos quite el amor al mundo y nos prepare para estar separados del mundo, porque muy pronto será el tiempo de la boda. Y Jesús nos dice hoy, Jesús sigue soltero, el matrimonio no se ha celebrado, el matrimonio está a punto de realizarse. Y cuando llegue el tiempo, cuando se sepa que el novio viene, salgamos a recibirle. Cuando llegue ese tiempo, significa que has hecho tu trabajo y tienes aceite en tu lámpara, que el Espíritu Santo te ha limpiado del amor del mundo y que has quitado el pecado de tu vida. Entonces puedes ir a la boda. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Cómo él describe a la novia? Sin mancha ni arruga. ¿Puedes decir que no tienes ninguna mancha ni arruga? No puedo decirlo todavía, tengo todavía muchas manchas y arrugas, así que Dios todavía está trabajando conmigo. Pero no voy a defenderme a mí mismo y decir no, seguiré con manchas y arrugas hasta que Jesús venga. Él me perdonará, Él me ama. La boda no se llevará a cabo mientras haya una mancha o arruga en nuestros caracteres. Y esa boda está a punto de celebrarse, y es por eso que necesitamos hacer nuestro trabajo hoy. Y ahora pasamos a la segunda de las 3 parábolas. Se trata de los talentos. Y en el verso 14 comienza, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. El reino de los cielos es semejante. Bueno, las escenas finales de la historia de esta tierra para preparar el reino de los cielos es como un hombre que se fue a un país lejano. Jesús es aquel hombre que nos
trajo los bienes y que viajó a un país lejano. Y dice aquí en el verso 15, a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y enseguida partió. Ahora, ¿cuánto vale un talento? En primer lugar, ¿cuánto pesa un talento? Un talento pesa unas 34 kilos. Es como un saco grande de cemento. Sí, es bastante pesado. Y luego dice que el que recibió 5 talentos fue y los intercambió y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 también ganó otros 2. Y el que había recibido 1 cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo el señor de aquellos siervos vino y rindieron cuentas. Ok, el tiempo de ajustar cuentas está a punto de llegar. ¿Cuántos talentos Dios te ha dado? Ahora, no dice si el talento es de oro o de plata. Solo dice, será uno de esos dos. ¿Era oro o de plata? ¿Cuánto vale un talento de oro? Vale aproximadamente 1.6 millones de dólares. Busqué cuánto valía la plata, pero valdrá menos. Pero lo principal es que Dios les dio talentos. Les dio vida, energía, educación. Les dio la capacidad de compartir su testimonio. Les dio la habilidad de compartir literatura, de participar en la obra de terminación. Algunos de nosotros hemos recibido privilegios especiales, como mis padres y suegros, que vivieron una vida de servicio misionero y nos enseñaron a vivir para servir a los demás. Mi esposa y yo hemos heredado ese espíritu misionero y hemos tratado de transmitirlo a nuestros hijos. Actualmente tenemos 2 hijos que son misioneros y tenemos 3 hijos, uno que vive en el extranjero y 2 aquí. Esperamos que algún día ellos también tomen la decisión de ser misioneros. Son buenos hijos y estamos agradecidos por cada uno de ellos. Oramos para que todas nuestras familias algún día trabajen para el Señor a tiempo completo. Y los talentos que heredamos de nuestros padres, ¿has oído que hay que apoyarse los hombros de sus padres? No basta con hacer lo que ellos hicieron. Hay que tomar lo que heredaste y hacer más. Pero dice, mis padres ni siquiera amaban al Señor, soy cristiano de primera generación. Dirás, está bien, quizás tengas un talento, pero quizás tengas talentos en otras áreas, quizás tengas recursos, quizás sepas cantar, quizás sepas trabajar en diferentes áreas. Todas las habilidades que has aprendido son talentos que el Señor te ha dado. Y debes usar esos talentos para el avance de su reino. El que recibió 5 talentos, de hecho los multiplicó y produjo otros 5. El que recibió 2, produjo otros 2. El problema no fue con la combinación de 5 y de 2. El problema vino con el que recibió menos. Solo era responsable de un solo talento. Pero no fue fiel con ese pequeño talento. Fue y lo enterró. ¿Por qué lo enterró? Veamos qué excusa dio. Y así, después de mucho tiempo, el versículo 19, el dueño de la casa vino e hizo cuentas con sus siervos. Y el que recibió 5 talentos vino y le trajo otros 5, diciendo, Señor, me diste 5, he ganado otros 5, y aquí están. El Señor le dijo, bien hecho, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré en lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Vamos a diseccionar esto un poco. El gozo de tu Señor. Por el gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz. ¿Y qué era ese gozo? Ver personas salvadas para la eternidad. La mayor alegría que podemos darle a Dios es participar en la salvación de las almas. ¿Quieres hacer a Dios feliz? ¿Quieres que salte de alegría? ¿Quieres que Él cree nuevas canciones en el cielo? ¿Quieres que los ángeles canten de alegría? Salvan
salva a otros. Salid y rescatad a los que están pereciendo. Rescatar a los que perecen es un himno inspirado. Y si quieres darle la alegría a Dios, dice, entra en el gozo de tu Señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, me diste 2 talentos, aquí tiene ganado otros 2 sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien hecho, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aquí hay algo interesante en lo que pensar. Muchas personas quieren ser administradores del Señor. Quiero dirigir un ministerio. No sabes cuántos llamadas recibo. Queremos empezar un ministerio. Estamos pensando en iniciar un centro de bienestar, una escuela de evangelización. Estamos pensando en esto, pensamos en aquello. Queremos ir a África a hacer nuestro trabajo. Queremos ir a Sudamérica. Queremos ir a Norteamérica. La pregunta es, ¿qué has hecho con lo que ya tienes? Si has sido fiel con lo poco que ya tienes, entonces podemos considerar que Dios te puede encontrar fiel y darte más. Pero si todavía no has sido fiel con lo poco que Él te dio, no, yo no tengo mucho, no puedo iniciar un ministerio con lo que tengo. Sí puedes. Una persona que no tiene dinero aún puede iniciar un ministerio. Usas tus talentos, tus habilidades, tu energía, tu vida, tu testimonio, tu influencia. Usa lo que tienes. Y si eres fiel con lo que tienes, también serás fiel con más. Pero mucha gente dice, pero yo quiero recibir dinero del Señor para poder dar a la obra de Dios. Bueno, ¿cuánto le devuelves al Señor? Devolveré mi diezmo fielmente. No es lo suficientemente. ¿Quieres decir que el 10% no es suficientemente bueno? No. 100% es suficiente. Bueno, el 100% de lo que recibe pertenece al Señor. Y dices, pero estoy siguiendo el principio del diezmo. Estoy recibiendo dinero y le estoy dando al Señor el 10%. Sí, pero el 100% le pertenece a Dios, no solo el 10%. Tú puedes sacar tu comida, tu dinero, tus gastos mínimos, pero el resto de eso es para usarlo en la obra de Dios. Dios quiere saber si eres fiel con lo poco, para que puedas ser fiel en lo mucho. Un día un hombre se me acercó y me dijo, hermano Gates, necesitamos una camioneta nueva para nuestro ministerio en África. Y usted es un hombre de fe. Entonces, él dijo, lo que entiendo de ti es que simplemente deberíamos salir por fe y comprar un camión. Y pedir prestado el dinero y comprar un camión y Dios lo pagará. Y le dije, ¿cuántos vehículos tienes? 2. Bueno, antes de pedir dinero prestado, ve y vende uno de ellos. No, pero necesito 2. Bueno, adelante, vende uno y sacrifícalo. Y tendrás dinero para comprar tu camioneta. No, pero no. Ese es el principio en el que se basa la fe. ¿Sabes? El título del sermón de hoy es sembrar, confiar y cosechar. Sí, tenemos que sembrar y confiar en que Dios proveerá, pero eso implica sacrificio. Sembrar implica sacrificio. Tienes que salir, quizás bajo el sol, tienes que sembrar, luego tienes que confiar en que Dios bendecirá esa siembra que has hecho, las semillas que has plantado. Y el otro día conocí a un hombre que se dedicaba a embargar vehículos. Era un embargador de vehículos. Nunca había conocido uno antes, así que estaba hablando con él. Y le pregunté, ¿cuántos vehículos has embargado la última semana? Dijo 27. Entonces le dije, eso debe ser peligroso. Sí, él dijo, sí, una señora vino y me apuñaló con un cuchillo justo aquí. Me han disparado, me han tirado cosas. Sí, es peligroso, pero tenemos a nuestros ayudantes. A veces hay personas que te llaman y te dicen, hay un vehículo que quieres recuperar y está escondido en esa propiedad. Y eso nos ayuda, así que sabemos dónde conseguirlo. Y yo dije, ¿qué? ¿Qué pasa si el motor está mal? Bueno, tenemos que remolcarlo, tenemos que encontrar la manera de llevárnoslo y remolcarlo. Y yo dije, bueno, ¿dónde suele esconder la persona sus vehículos? Y dijo, los esconden, no te lo vas a creer. Creen que lo esconden,
pero lo esconden en Walmart. Lo estacionan donde están los demás vehículos y creen que ahí se esconden. Entonces nadie los reconocerá entre todos los vehículos. Pero dijo, tenemos autos que recorren todos los estacionamientos de las grandes ciudades. Tienen cámaras en ambos lados. Al pasar registran todas las matrículas de los autos y luego ingresan a una base de datos. Cada licencia, cada matrícula escaneada y luego ingresan a una base de datos nacional. Sabemos cuáles son robadas, sabemos cuáles deben ser embargadas, sin importar de qué parte de Estados Unidos provengan. Entonces dijo que el peor lugar para esconder un vehículo es en Walmart. Y aprendí algo. Lo mejor que podemos hacer es simplemente ser transparente, simplemente ser honesto. Simplemente haz lo que tengas que hacer, sé honesto. Si está ocultando algo, lo descubrirán. Eso es lo que Jesús dijo. Todo lo que es secreto se hará público, no se mantiene oculto. Lo mejor es ser muy honesto y lo que Dios quiere es la gente transparente. No que engañen, que no escondan, no engañen. Siempre ser transparente en lo que hacen. Ahora, una de las características de los 144,000 en Apocalipsis 14 es interesante. Dice en el verso 5 de Apocalipsis 14, y no fue hallado engaño ni falsedad en sus bocas, porque son sin mancha delante del trono de Dios. Crecí en Sudamérica. En Sudamérica prácticamente todo el mundo miente. Dice, no, por favor, no hables así. No, la cultura latina es una cultura en la que se dobla fácilmente la verdad para poder salvar las apariencias. Todo el mundo lo hace, los pastores lo hicieron, los administradores, pero por ejemplo, llegaba a trabajar en una unión y el presidente de la unión entraba y decía, lo siento, llegó tarde, había mucho tráfico. Y decimos, ok, no hay problema. Pero el tráfico no era intenso y todo el mundo lo sabe. Simplemente era una cuestión de mantener una buena cara. Pero tenemos que aprender que hay ciertas cosas en cada cultura que son más difíciles de entender. La cultura inglesa es una cultura menos mentirosa que la española. Pero la cultura inglesa también tiene sus problemas. Tienen una forma diferente. Ellos pueden engañar de una manera diferente. Pero en estos, los 144,000, habrá hispano, habrá ingleses y habrá de todo tipo de lengua del mundo. Y de toda tribu, nación y lengua y pueblo habrá un representante entre los 144,000 y no hay mentira ni engaño en sus bocas. Así que crecí en un mundo hispano y crecí aprendiendo fácilmente a doblar la verdad. Ahora, mi madre no le gustó. Ella creció en la cultura inglesa aquí en América del Norte, donde creía en decir la verdad, pero la mayoría de mis amigos mentían fácilmente y comencé a decir mentiras. Entonces mi madre descubrió que estaba mintiendo y agarró una cebolla entera y me hizo comerla cruda como una manzana. Oh, hombre, y comer una cebolla así, como una manzana. Quizás por eso hasta el día de hoy no me gustan las cebollas crudas. Podría ser, pero no. Fue un buen castigo, fue un castigo justo por mentir. Y si vamos a dejar de decir mentiras o engaños, tenemos que empezar por ser transparente. Y eso no siempre es fácil. Doblando la verdad sobre tus ingresos, doblando la verdad sobre esto, doblando la verdad sobre lo otro. No es necesario planear abiertamente engañar, pero es muy fácil decir algo incorrecto y confundir a la gente. Y sé que solo Dios puede hacer eso por nosotros, enseñarnos a ser transparente y siempre decir la verdad. Así que ahora llegamos al hombre, al siervo a quien se le confió un solo talento. Ahora llegamos a él. ¿Y sabes lo que dijo? Esta fue su excusa. Verso 24. Entonces llegando el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoges donde no tienes paja. Tuve miedo y fui y escondí el talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo.
¿Ok? ¿Qué es esto? ¿Era un ladrón? No. ¿Recibió un talento? Devolvió un talento. Pero la contabilidad de Dios no funciona de esa manera. La contabilidad de Dios es muy diferente a la contabilidad que hacemos hoy en la iglesia. Si un tesorero de una iglesia recibe varios cientos de dólares y devuelve varios cientos de dólares contablemente arreglados, todo está bien, siempre y cuando devuelva exactamente lo que recibió. Pero la contabilidad de Dios es diferente. La contabilidad de Dios dice: ríndeme cuentas de lo que hubieras podido hacer con el dinero. Si al menos lo hubiera invertido con intereses, al menos se lo devolvería con intereses. Mira lo que le dijo el señor de la casa. Verso 26. Respondió su señor, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío, con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10, porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas, de allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí tenemos un escenario triste. Cada uno de estos servidores puede ser considerado como un obrero de la iglesia, un misionero. Van a la iglesia fielmente, quizás incluso reciban un salario. De hecho, si eres un siervo de Dios, trabajas a tiempo completo para Dios. Cuando Moisés murió, fue llamado siervo del Señor. En el capítulo 1 de Josué, cuando Dios le habló a Josué, lo identificó como el ministro de Moisés o el siervo de Moisés. Cuando Moisés, el siervo del Señor, murió, Dios le habló a Josué, el ministro de Moisés. Pero cuando Josué murió, al final del capítulo de Josué, en ese último capítulo de Josué, cuando él murió, fue llamado Josué el siervo del Señor. Así es como quiero ser conocido. Si yo muriera antes de que Jesús regrese, en el epitafio de la lápida desearía que dijera: Señor David Gates, siervo del Señor. Y estos siervos aquí, todos trabajaron para Dios. Algunos tenían mayores responsabilidades. Quizás algunos eran de alta administración, otros de administración media y quizás otros de administración baja. Pero todos eran siervos del Señor. Y cuando rindieron cuentas a Dios, ¿qué ellos hicieron? ¿Cómo sembraron? ¿Qué cosechaste? Lo que dicen: pero tuve miedo, así que simplemente escondí mi talento y aquí te devuelvo todo lo que recibí. La condenación es el Señor dijo: siervo malo, siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Qué triste. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ser hallados fieles? Si queremos ser hallados fieles como siervos de Dios, tenemos que usar todo talento, habilidad e influencia. ¿Eso incluye las finanzas? Incluye las finanzas. Si las tienes. Algunas personas tienen tierras. Algunas personas tienen casas. Algunas personas tienen inversiones. Y el espíritu de profecía nos dice que si le pedimos a Dios, Él nos dirá cuándo y cómo vender. Pero si no le pedimos, Dios nos permitirá conservar nuestros recursos. Y luego, cuando sea demasiado tarde, cuando lo perdamos todos, caerán como una montaña para aplastarnos. Esta es una situación muy triste. ¿Y cuál es el problema con nuestra iglesia hoy? Tenemos demasiado dinero. La Odisea dice: soy rica y me he multiplicado en bienes y no tengo necesidad. Y no saben que es ciega, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ese es el problema con la Odisea hoy. Tenemos universidades, editoriales, hospitales. Disponemos de amplios edificios administrativos, tenemos iglesias grandes.
una iglesia aquí en Tennessee, cerca de Chattanooga. La construcción de la iglesia en sí costó $5 millones. Somos ricos y nos enriquecimos con bienes y de nada tenemos necesidad. Se puede ver la arrogancia en muchas áreas de la administración. Dios no va a salvar a ninguna persona arrogante. Si usted lee en la Biblia de todos los reyes que se humillaron delante de Dios, y Dios los perdonó, y Dios no lo castigó porque se humillaron ante Él. Humildad ante el Señor es lo que la iglesia necesita. Y si tomamos estos recursos y lo ponemos en las manos de Dios y decimos: Señor, dime cuándo y cómo vender. ¿Sabías que en la iglesia hay multimillonarios adventistas? En la iglesia adventista hay multimillonarios. Estamos viviendo en la última generación y hay gente que maneja miles de millones. Pero dicen: estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello. Están a punto de perderlo todo y todo caerá como una montaña para aplastarlos. No está mal ser rico. Es un error pensar que ese dinero es tuyo. Es un error pensar que eres el dueño. Tú no eres el dueño, eres solo el gerente. Así que debemos ir a Dios y decirle: Señor, esto que pusiste en mis manos te pertenece a ti, no es mío. Yo no soy el dueño. Un adventista rico me dijo que cree en una regla de oro. Uno de los multimillonarios, él cree en una guerra de oro. El que posee oro hace las reglas. Esa es exactamente la posición arrogante que Dios está destruyendo en la iglesia de la Odisea hoy. El dueño del oro es Dios. Nadie es dueño de nada. Y cuando ese multimillonario muera, irá a la tumba sin nada. No puede llevárselo consigo. Lo único que puede llevarse consigo es su fidelidad a Dios y su carácter. Así que es tiempo para nosotros, ya sea que tengamos poco o tengamos mucho, es tiempo de ir a Dios y decirle: Señor, tú eres el dueño de todo. Dime qué quieres que haga con tus bienes antes de que sea demasiado tarde. Y algún día, espero que Dios nos diga: pon todo en el altar, el 100%, y será consumido en el altar, y entrará en la obra de Dios. Las almas serán salvas. Y de repente llega la crisis. Ya sabes, cuando tuvimos la primera crisis financiera, creo que fue en el 2008, creo que el gobierno dijo que tenían que imprimir muchos miles de millones de dólares para poder ayudarnos a sobrevivir. Fue básicamente, ya sabes, que las crisis financieras fueron fabricadas. Y es solo una forma de transferir riquezas de los pobres a los ricos. De todos modos, en el 2008, septiembre creo, hubo una crisis financiera. Y en agosto prediqué un sermón en mi 30 regreso a casa para la academia y para mi escuela secundaria. Y dije: la crisis se acerca, va a golpear muy pronto, podría incluso golpear este año. Y si golpea este año, probablemente será en septiembre. La razón por la que se me ocurrió esa fecha fue porque enseñé en una escuela de negocios de posgrado durante varios años. Y utilicé mis conexiones y mi comprensión y sabía que estaba cerca. No lo puedo decir con seguridad, pero dije que sería septiembre de ese año. Y vino en septiembre. Pero en agosto un hombre vino a verme. No, en julio. Y otro en agosto. En julio dijo: ¿qué puedo hacer? Tengo una casa que vale varios millones de dólares. ¿Qué puedo hacer? Le dije: vende tu casa grande. Consigue un lugar en el campo. Compra una casa pequeña y pon tu dinero en la obra de Dios. Él lo hizo. Vendió su casa por varios millones de dólares y compró una casa más pequeña en el campo con alrededor de 50 a 100 acres. Compró un tractor, comenzó a desarrollarla y ahí es donde él vive hoy. Luego me llamó y me dijo que había un amigo que quería hablar conmigo. Entonces me acerqué y hablé con él y su amigo me dijo: tengo $2 millones en inversiones. Mi amigo aquí me dice que estás esperando una crisis financiera. Y sí, nadie lo sabe con seguridad, pero es muy probable que ocurra a finales de este año. Y él dijo: ¿qué me sugiere que haga con mis $2 millones? Dije: bueno, siempre tengo el mismo consejo para todos. Ve a hablar con el dueño, habla con Dios, pídele que te diga dónde colocarlo
y probablemente te dirá que lo pongas en la obra de Dios. Dije, pero no te demores, muévete rápido. Y él dijo, oh, eso es difícil. Trabajé tanto para acumular $2 millones. ¿Cómo puedo hacer esto? Dije, Dios te lo dirá. No eres el dueño de los 2 millones. Dios lo es, sí, lo sé, pero ¿era mi trabajo? No, fue el dinero de Dios todo el tiempo. Luego llegó septiembre, llegó la crisis, y entonces nos reencontramos los tres. Frente a mí, le dijo a su amigo, ¿cuánto perdiste en la crisis? Y él dijo, no perdí nada. Y perdí todo mi dinero. Compré la granja, construí la casa, compré el equipo y puse el resto en la obra de Dios. No perdí nada. ¿Cuánto perdiste? Bueno, de mis 2 millones, dijo, perdí 1,5 millones. Desapareció de la noche a la mañana. Puf. Entonces se volvió hacia mí y me dijo, ¿qué hago con los 500,000 que me quedan? El mismo consejo. Ir a Dios y pregúntale qué hacer con ellos. No estaba muy contento de haber perdido 1,5 millones, pero se negó a darle el dinero a Dios. Está tratando de reconstruirlo de nuevo. Hermanos y hermanas, no importa cuánto tengan, ya sea poco o mucho, es irrelevante, es el mismo principio. El dueño es Dios. Y Él quiere que invirtamos nuestros talentos, habilidades, dinero, influencia y profesiones para impulsar su obra, de cuidar a los demás y tratar de ayudarlos. Ya sea que se trate de imprimir Conflicto de los siglos. Acabamos de empezar a imprimir Conflicto de los siglos ahora mismo en Israel. Conozco a un pastor israelí que lleva un tiempo intentando hacerlo solo sin ayuda de la organización y ha hecho todo lo posible. Lo ha traducido y está listo para imprimir. Estaba muy agradecido de que pudiéramos financiar. Recibimos una donación considerable para hacer Conflicto de los siglos y la hemos impreso en ruso y en ucraniano. Las hemos impresos en búlgaros en países de todo el mundo. Los imprimimos en inglés y en español. Y ahora lo estamos imprimiendo en hebreo. Y estamos muy contentos de que la gente haya invertido dinero. No fortunas, pero lo suficiente para poder avanzar. Y cada vez que invertimos dinero en algo que llega a la gente, el cielo grita de alegría. Y así es como Dios quiere que lo hagamos. Verán, nunca les digo a las personas cómo gastar su dinero porque no es mío. Les digo, vayan con el dueño, reconozcan que no son los dueños, reconoce que solo eres un administrador, reconoce que eres responsable ante el dueño de cómo administra ese dinero y cómo lo trata. Y serás hallado fiel en lo mucho o serás arrojado a las tinieblas y te quitarán lo que tienes. Depende de ti. It's up to you. Tenemos que sembrar. Tenemos que confiar en la palabra de Dios. Y luego viene la cosecha. Qué hermosa cosecha. Qué hermosa. Ahora, la tercera parábola nos habla un poco sobre la cosecha. ¿Cómo podemos usar nuestros talentos? La tercera parábola dice, todas las naciones, verso 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria y ante él se reunirán todas las naciones y separará a uno de los otros como un pastor separa las ovejas de las cabras. Y aquí encontramos cómo podemos usar nuestros talentos. Como él lo hizo con uno de estos mis hermanos más pequeños. Si lo hiciste con uno de ellos, a mí me lo hiciste. ¿De verdad salvaron al más pequeño de mis hermanos? ¿De verdad invirtieron para alcanzar a la gente que vive al otro lado del mundo? ¿De verdad invirtieron tiempo para alcanzar a sus vecinos? ¿De verdad invirtieron influencias y tiempo en imprimir literatura, distribuirla, tocar puertas, repartir? ¿De verdad los ayudaron con sus necesidades físicas? ¿Oraron con ellos? ¿Dedicaron su tiempo, su influencia y su dinero? En cuanto lo hicieron con uno de esos mis hermanos más pequeños, lo hicieron conmigo. Huérfanos, viudas, encarcelados, los que no tenían ropas, enfermos. Los justos
No entienden cómo fueron recompensados tan generosamente por lo que hicieron, pero así como trataron a los necesitados, así tratarían a Jesús, y Jesús los toma como si lo hubieran hecho a Él mismo. Mientras sembramos, ¿cómo trabajamos? ¿Cómo confiamos? Se revela en la cosecha de las almas. Y estoy ansioso por llegar al cielo. Incluso yo sé que todavía hay una gran obra por delante. Todavía hay una gran obra que hacer. Pero estoy deseando llegar al cielo y ver la cosecha. Y a quienes han invertido en la obra de Dios, verán, cuando inviertes en la obra de Dios, nunca se pierde. Queda fielmente registrado. A veces, por ejemplo, he ayudado a Dios. Nos ha dado el privilegio a mi esposa y a mí de iniciar proyectos y trabajar en más de 90 países. Ya no puedo hacerlo más, estoy muy cansado. No puedo viajar como antes viajaba. Algunos proyectos, no muchos, han terminado y cerrado. Otros proyectos siguen adelante. Algunos proyectos siguen relacionados con nosotros. Otros han decidido retirarse. Han sido absorbidos y han tomado un rumbo diferente, y ellos y algunos proyectos no quieren tener nada que ver con nosotros, a pesar de que somos los padres biológicos. Pero pensaba en ello el otro día. Es un poco triste cuando alguien toma tu proyecto, lo secuestra y lo convierte en su proyecto y corta toda conexión después de que has empezado con tanto esfuerzo. Pero el Señor dijo, no te preocupes. He registrado fielmente toda la inversión y no se ha perdido. Se está haciendo la obra de Dios por separado y la inversión no se perderá. Así que si plantamos liberalmente, aquellos que plantan liberalmente también cosecharán liberalmente. Y hemos plantado liberalmente porque hemos tenido la oportunidad, y aunque ya no puedo seguir sembrando como antes, la cosecha está llegando, la cosecha se acerca. Y será un día maravilloso cuando veamos los resultados de todas esas inversiones de tiempo, sangre y sudor, y lágrimas e inversiones en sacrificios. Todo lo que hagas por el Señor tendrá una rica recompensa. Algunos producirán 30, otros menos y otros 100. Pero esta es una escena muy interesante. Cuando vemos a todos reunidos ante el Señor, muy pronto vamos a rendir cuentas. A toda alma se le pedirá cuentas. ¿Qué se ha hecho con su talento? ¿Qué has hecho con tus habilidades, con tu energía? ¿Estamos tratando a las personas como Cristo las trataría? No siempre hacemos eso. A veces tratamos a las personas un poco duro. A veces yo he hecho eso muchas veces. Cuando trato a las personas, yo especialmente en mis primeros años, donde yo creo que tengo que lidiar con la situación y tratarla un poco duro. Pero en realidad, a medida que envejecemos, empezamos a darnos cuenta de que hay una mejor manera de hacerlo. Todavía hay que ser firme, todavía hay que tener consecuencia, pero hay una manera de abordar las cosas de manera cristiana. Hay una manera de lidiar con el amor. Y a lo largo de los años, muy pocas personas que yo conozco, incluso si tuviera que despedirlas, la mayoría me consideran un buen amigo. Aunque tenga que dejarlos ir, ellos entienden que no lo hago para ser malo, lo hago porque ciertos comportamientos no son aceptables en un ministerio. Así que tenemos que aprender a tratar con las personas, tratar a los demás, aunque no te traten bien, no respondan de la misma manera. Necesitamos aprender más de la manera de Cristo, y todavía hay un largo tiempo por recorrer, y yo soy el primero que necesita aceite en mi lámpara. Pero estoy agradecido de que estas parábolas estén aquí. Y yo agradezco que Jesús nos haya contado estas parábolas, porque definitivamente queremos dar agua a los que tienen sed, comida a los que tienen hambre, ropa a los desnudos, visitar a los enfermos y a los que están en prisión. Y cuando hacemos eso, lo hacemos al mismo Jesús. Todos tus talentos, todas tus habilidades, toda tu influencia, todas tus oportunidades. Y en un servicio cristiano dice que Dios te da oportunidades. El éxito depende de cómo tú la utilices. Ya sabes, el sellamiento será muy pronto. Y quiero leer algo de mis libros favoritos.
Es el capítulo llamado El sellamiento. Es un capítulo muy interesante. Se llama El esbozo de la experiencia y punto de vista cristiano de Ellen White. Y solo quiero leer algunos párrafos aquí. Estamos hablando en Apocalipsis 7. Hablamos de 4 ángeles que sostienen los vientos. Vi que 4 ángeles sostienen los vientos hasta que Jesús termine en el santuario y luego vendrían las 7 últimas plagas. Esto es del capítulo El sellamiento, que se puede encontrar en la página 20, 19 y 20. Entonces la hermana White ahora está viendo la misma visión que Juan vio en Apocalipsis 7. Vi 4 ángeles que tenían una obra que hacer en la tierra y estaban en camino a cumplirla. Jesús estaba vestido con vestiduras sacerdotales, miró con compasión al remanente, luego levantó sus manos con una voz de profunda compasión y clamó: mi sangre, Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. Los 4 ángeles tenían un trabajo que hacer. Liberen los vientos y el mundo entrará en la crisis final. Pero Jesús mira al remanente. ¿Quiénes son el remanente? Aquellos que creen en la venida inminente de Jesús, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el espíritu de profecía, el testimonio de Jesucristo. Y entonces el Padre oyó el grito de Jesús. Entonces vi una luz muy brillante que salía del trono blanco y se derramaba sobre Jesús. Entonces vi a un ángel con una comisión de Jesús volar 2 veces rápidamente hacia los 4 ángeles que tenían una obra que hacer en la tierra, agitando algo de arriba abajo. ¡Oh, espera, espera! Y gritando, hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Jesús ama mucho a su pueblo. Jesús no quiere que nadie se pierda, especialmente aquellos que están entre el remanente, aquellos que guardan los mandamientos y aquellos que tienen la fe de Jesús, que es el espíritu de profecía. Le pregunté a mi ángel acompañante cuál era el significado de lo que escuché y los 4 ángeles que estaban alrededor para hacer una obra en la tierra. Era Dios quien había restringido los poderes y les dio a los ángeles el cargo sobre las cosas en la tierra, y los 4 ángeles tenían el poder de Dios para detener los 4 vientos cuando estaban a punto de soltarlo, y mientras sus manos estaban soltando los 4 vientos que estaban a punto de soplar, el ojo de la misericordia de Jesús miró al remanente y que no estaban sellados y levantó sus manos y le suplicó a su Padre que había derramado su sangre por ellos. Entonces otro ángel fue enviado a volar rápidamente y les ordenó que esperaran hasta que los siervos de Dios fueran sellados en sus frentes. Apocalipsis 7 está sucediendo ahora mismo. Los vientos se están liberando. Pandemias, desastres, inyecciones. Y sus 4 ángeles están soltando los vientos. Pero Dios sabe que nos queda un poquito de tiempo y Él quiere que seas sellado. Yo quiero ser sellado. ¿Afirma ser parte del remanente de Dios? ¿Guarda los mandamientos de Dios? No solo 9 de ellos, no una parte de ellos, todos ellos. En realidad no podemos guardar ninguno de los mandamientos por nuestra propia fuerza. Solo el poder de Dios puede ayudarnos a guardarlos de verdad. Pero si crees en los 10 mandamientos y quieres guardarlos con todo tu corazón, y crees en el espíritu de profecía y tienes el testimonio de Jesús, eres parte del remanente. Pero no todos los remanentes están sellados y no todos los remanentes serán sellados. Pero Dios no quiere soltar los vientos hasta que estemos sellados. Así que tenemos esta hermosa oportunidad. Aprovechemos esta oportunidad. Seamos contados entre aquellos que están sellados. Muy pronto vendrá el sellado. El pecado ya no será parte de tu vida. Es difícil imaginar no pecar nunca, pero Dios lo puede hacer. ¿Crees que Dios tiene el poder de guardarte de pecar? La mayoría de la iglesia no lo creen. Por eso solo hay unos pocos que están sellados, porque la mayoría ni siquiera cree que puede vencer el pecado a través del poder de Dios. La mayoría de nuestros líderes no lo creen. Nuestras universidades no lo enseñan. Así que no es de extrañar que nuestros pastores jóvenes y estudiantes de teología están siendo alimentados con estas mentiras de que no es posible. Y entonces, si es posible, y Dios tiene el poder de hacerlo, y si es posible,
te garantizo que sí. Y cuando tenemos que entregarnos al Señor todo, tenemos que creerlo con todo nuestro corazón y tenemos que pedirle a Dios que lo haga por nosotros. Dios lo hará, que Dios nos bendiga hoy con su Espíritu Santo y que Él nos selle muy pronto y que nos guarde de pecar. Y la victoria será nuestra. Y no será porque nos los hayamos ganado, será porque luchamos con Dios, se lo pedimos y Dios nos dio la victoria. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias, porque Jesús es capaz, por su sangre derramada, de obtener un retraso de los juicios que vienen sobre la tierra. Que los ángeles todavía estén reteniendo los vientos y que se dé una orden, y se le dio a los ángeles el poder de retener los vientos. Todavía vivimos en tiempos semisnormales, pero los vientos están arreciando y podemos ver que se avecina una tormenta. Aprovechemos este día de oportunidad, no solamente, Señor, para estar preparados, sino para utilizar nuestros talentos y habilidades, nuestros recursos, para avanzar tu obra y ser capaces de hacerlo tan liberalmente que cuando llegue el día no perdamos nada, porque todo ha sido invertido. Deja que se lo queden, de todos modos no es nuestro, es tuyo. Toma nuestros recursos, toma nuestra influencia, toma nuestro tiempo, danos energía y fuerza y ayúdanos a utilizar todo lo que tenemos para dar la gloria y honor. Oramos y séllanos, Señor, a tu pueblo pronto. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.